¿Qué pasa, linujeros? Sean bienvenidos a este nuevo video del canal ¿Qué pasa, Linux? Mi nombre es Ramiro Pastrano y me gustaría iniciar contándote un poco de lo que vamos a hacer este día. Este día vamos a comenzar a ver todo lo que es JavaScript Reference o las referencias del lenguaje de JavaScript. Porque como ya en otros videos anteriores estábamos viendo todo lo que es el desarrollo de una landing page a través del lenguaje HTML y el estilizado CSS. Bueno, ahora vamos a ver ciertas cosas o ciertas partes que podemos hacer con JavaScript para el funcionamiento o la reactividad de nuestra página o de nuestro landing page, ¿ok? Vamos a verificar nada más que estamos grabando por acá. Excelente. Entonces, aquí, como puedes ver, estaba nuestro playground con el cual estamos visualizando nuestro código en tiempo real y estamos haciendo una barra de navegación. Pero antes de ello vamos a ver lo que es el lenguaje JavaScript para que nosotros veamos en cierta manera ciertas formas de nosotros comenzar a estilizar nuestro... Bueno, no estilizar, comenzar a añadirle a nuestro código, a nuestro lenguaje, a nuestra página web, ciertas partes que nos va a interesar mover a través de JavaScript, ¿ok? Muchas partes del código están quedando arriba en el HTML. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code para que lo veamos. Vamos a ir acá y vamos a hacer esto. Mientras Visual Studio Code abre, que ya está abriendo, vamos a venir acá a lo que es Zeal. Recordemos que Zeal es la aplicación en la cual tenemos nuestra documentación y vamos a irnos directamente acá a JavaScript. Tómate un café o prepárate un café y ármate el tiempo necesario para ver esto. Como habrás visto o como te habrás dado cuenta, en este canal no solamente te enseñamos cómo hacer las cosas, sino que también intentamos explicarte el funcionamiento de cada una de ellas o cómo es que hay diferencias o formas de utilizarlo. Bien, en este caso, lo que es la referencia de JavaScript, como dice acá en la documentación, es básicamente nos provee un repositorio de todas las partes que nosotros podemos mandar a llamar del lenguaje, todas las características de este lenguaje. Básicamente, todo el lenguaje entero o las partes esenciales de este lenguaje están descritas en este detalle, ¿ok? Y con esto tú puedes comenzar a escribir tu código JavaScript y puedes referenciar todo lo que necesites dentro de tu página, ¿ok? Básicamente JavaScript es un lenguaje de scriptings o de códigos dentro de nuestra página web, los cuales nos van a permitir realizar diferentes cosas. Ya hay un ejemplo pasado en el cual estábamos haciendo funciones para mostrar un mensaje de alerta en nuestra página web. Hoy, en este caso, vamos a irnos a ver lo principal de JavaScript, ¿ok? Hay diferentes partes que tú puedes ver aquí al darle clic en JavaScript, que tú puedes ver en esta documentación. Pero nos vamos a ir directamente a las variables. Vamos a comenzar a a usar demasiado lo que son las variables de JavaScript y me gustaría que quede claro lo que son los diferentes tipos de variables que tú puedes referenciar o usar en lo que es JavaScript, ¿ok? Estas variables están divididas en tres tipos. Estos tres tipos de variables básicamente cuentan con características diferentes, ¿ok? Aquí tenemos la declaración de variables y vamos a abrir cada una en una pestaña nueva para ver cómo funciona cada una por separado. Y tenemos lo que es la variable var, que básicamente la variable var es una variable que se puede declarar funcionalmente, globalmente o en una parte de nuestro código independientemente, y la puedes inicializar una vez y estarle asignando el espacio, y estarle asignando el valor en cada parte de nuestro código. Esta variable es básicamente una variable mutable, la cual si tú le cambias el valor en una parte y después lo vuelves a cambiar en otra parte, se va a quedar siempre con el último valor asignado, ¿ok? Las variables, en resumen, son, digamos así, campos de memoria en los cuales tú vas a ir archivando cierta información o ciertos datos que estás utilizando en tu desarrollo, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, acá. Aquí nos dice que la variable de JavaScript var, utilizada con var, el nombre X es como se nombran. Tú tienes que definir el tipo de variable, el nombre que le vas a dar a esa variable y el valor a asignar. Y aquí nos marca a través de una condicional, que es este if, que después vamos a ver cómo trabajarlo. De hecho, ya está un video anterior en el cual vemos unas sentencias de if condicionales. Aquí dice que si X es igual a 1 en este caso, lo que va a hacer es asignarle un nuevo valor. X sería igual a 2.
Por lo tanto, aquí se imprimiría es en 2 y también acá abajo al salir de esa sentencia se imprimiría el 2. Como puedes ver acá, si nosotros cambiáramos esta x a 3, no le va a cambiar ese valor a 2 y va a quedar el 3 escrito, ¿ok? En este caso si entro ahí, entonces por eso aplica. Quizás no quede completamente claro, pero ahorita vamos a ver un poquito más de lo que es esto. Las variables, cuando tú haces una referencia a una variable var, tú le puedes asignar el valor en diferentes partes y puede ser llamado de cualquier forma y desde cualquier parte. Pero también pudieras asignarle un tipo de valor como un JSON, como un objeto, pero no es básicamente lo que más se utiliza, ¿ok? En ocasiones eso puede generar ciertos detalles. Bueno, hay otro tipo de variable que se llama let. Este tipo de declaración de variable básicamente nos provee de una diferencia con la otra, ¿ok? Esta variable le puedes tú asignar un número y puede ser mutado en nuestro código, pero a final de cuentas siempre va a tener el valor inicial, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros aquí al principio le decimos que vamos a usar una variable let con el nombre de x y le definimos el valor 1, al momento de nosotros entrar en esta otra parte del código podríamos generar otra variable x, la cual nos va a imprimir ese número 2, pero no va a mutar este primer valor porque esta tú la defines en diferentes partes del código y cada una de ellas las tomaría como una variable diferente, ¿ok? En este caso, si lo corremos, nos va a imprimir ese 2 porque primero entró aquí y después nos va a imprimir el 1 que ya teníamos definido acá arriba. Si nosotros le movemos acá igual al 3, solo nos imprimiría el 3 como en el ejemplo pasado. Pero si nosotros le dijéramos aquí 1 otra vez, perdónenme, acá empezó a sonar la mentada Alexa. Entonces, bueno, aquí tenemos estos tipos de variables que básicamente esta sí nos muestra un valor mutable e inmutable dependiendo de lo que necesitemos, porque nosotros sí le pudiéramos decir aquí que x sea igual a 4 y en este caso nos imprimiría el 4 y luego el 1, como puedes ver. Dentro de sí misma sí es inmutable, pero por fuera no, ¿ok? Aquí nosotros incluso le pudiéramos dar eso y creo que probablemente nos marque un error, ¿sí? Porque no puedes declarar dos veces la misma variable dentro del mismo campo de código, ¿ok? Como en este caso estamos dentro de esta partecita, ahí sí nos da el error, ¿ok? Tendríamos que ya referenciar nuestra variable x desde ahí, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de estarlo definiendo y estarlo referenciando, ¿ok? Aquí definimos nuestras variables y aquí la definimos y la referenciamos. Y acá en este caso tan solo lo estamos referenciando, ¿ok? En este caso, aquí estás creando una nueva variable, como aquí, pero al ser diferentes partes de código no marca error. Si aquí dentro mismo vuelvo a marcar otra variable x, ahí sí nos va a marcar un error, porque en ese mismo segmento de código estamos intentando referenciar o crear dos veces la misma variable con el mismo nombre y por eso nos marca ese error, ¿ok? Hay que tener cuidado con esto. Esto va a pasar con cualquier tipo de variable. También puede funcionar con esta variable de acá, que si nosotros volvemos a hacer var x igual a 2, nos va a mostrar también el error. Bueno, aquí sí no nos lo mostró porque aquí sí puedes generarla, porque es una variable mutable, ¿ok? Aquí sí puedes redefinirla cuantas veces quieras, ¿ok? Esa es una gran diferencia entre let y var. En la let no la puedes definir cuantas veces quieras dentro del mismo campo de código. La variable var sí. Y tenemos otro tipo de variable que es la variable constante, ¿ok? Este tipo de declaración nos genera, vamos a decir, como que un campo de código de valores constantes, ¿ok? Eso quiere decir que por más que tú le definas valores después al quererla referenciar, nunca va a mutar ese código porque está definido como un valor constante, ¿ok? Eso quiere decir que siempre, si nosotros le decimos que const number va a ser igual a 42, siempre number va a ser igual a 42. En este caso, aquí intentan cambiarle el valor de number a 99 y lo que hace es mostrar un error, el cual nos dice que pues obviamente el valor ya existe, el valor asignado a 99 a number ya existe y es el 42, como puedes verlo. ¿Okay? Aquí sucedió un error y dice que ya hay un valor asignado a la constante que es el 42. ¿Okay? En este tipo de variables nosotros también al hacer const number igual a un objeto, por ejemplo,
Al hacer eso también nos va a marcar un error porque esta variable ya ha sido definida, ¿ok? Como puedes ver, la variable var sí te permite estarla reasignando o redefiniendo a través de tu código, pero la variable let y const no. Y la diferencia entre ellas tres es que const es constante, let es de un valor inmutable, por así decirlo, y var es un valor mutable, ¿ok? En este sentido, nosotros podemos también declarar diferentes tipos de datos dentro de la variable. Y esto nos vamos a ir acá a la definición del const. Const nos dice, el valor de una constante puede ser, no puede ser cambiado durante ni reasignado durante al nombre que nosotros nosotros estemos haciendo nuestro código. Entonces, en cualquier otro caso, si la constante es un objeto o un array, entonces estas propiedades sí pueden ser actualizadas o removidas, ¿ok? ¿Qué es lo que significa esto? Que si nosotros declaramos una variable const, pero que en lugar de que reciba un número por acá, sea un objeto o un array, entonces las propiedades dentro de este array o dentro de este objeto sí pueden ser modificadas. Pero ¿qué es un array y qué es un objeto? ¿Ok? Para no perdernos en esto lo vamos a explicar porque está dentro de las declaraciones de las variables, ¿ok? Tal igual como la declaración de lo que son los tipos de variables como si fuera un entero, un string, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, acá nosotros pudiéramos decir estos tipos de variables que nosotros le queremos asignar. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir que var x es igual a un integer del tamaño, por ejemplo, 23. ¿Ok? Que ahí en teoría nos daría, vamos a borrar esto, nos va a marcar un error. Por ejemplo, nosotros le podríamos decir que nos consolelog.x, que nos va a marcar un error, creo. Vamos a cerrarlo. Y sí, integer is not defined. ¿Por qué? Porque realmente así no se llama el integer, es parse int, si no me equivoco. Y ahí sí, ¿ok? Aquí le estamos diciendo que sea una variable de tipo entero, ¿ok? Nosotros pudiéramos añadir el 23.478 y siempre nos va a dar ese 23 porque no permite ese entero. Si nosotros le dijéramos que fuera una variable, vamos a comentarlo, de tipo var x es igual a parse float, ahí sí nos va a hacer una variable de punto flotante, ¿ok? Estos son los tipos de variable. Le diríamos 23.45 y ahí sí nos va a asignar el 23.45. Incluso si nosotros solamente le diéramos el 23, nos va a mostrar ese 23, pero sí le podemos mostrar el punto 0, ¿ok? Y nos las va a leer de igual forma. Entonces, cuando nosotros definimos un tipo de dato dentro de las variables, ese tipo de dato es muy necesario en ocasiones y es respetado por JavaScript. Pero JavaScript no te exige que tengas un tipo de dato, ¿ok? No te lo exige tal cual. Las variables let, en su caso, les puedes definir también un objeto y un array, pero pues obviamente los datos dentro de ellos serían inmutables en base a la reasignación o redefinición de esa variable dentro del lenguaje. Por ejemplo, aquí nosotros pudiéramos asignar que fuera un array. Ahorita vamos a ver lo que es un array. Por ejemplo, le pudiéramos decir aquí que sea 1. Y en este caso va a entrar ahí, array es 1. Nos imprime solo este porque no es aquel, ¿ok? Nos dice que es de un tipo array de valor 1. Y acá ya no le hace la asignación, a menos que nosotros le dijéramos que sea igual, así. Vamos a ver acá. A 1. ¿Ok? En este caso nos va a imprimir siempre a, creo que aquí nos lo está, es igual a 1. Tendríamos que hacerle algo así. En este caso sí, como puedes ver nos asigna x otra vez como 4 y igual nos imprime el 1, ¿ok? Son valores inmutables y se pueden ser redefinidos en base a lo que ocupemos dentro del fragmento de código, ¿ok? Sí, continúa acá arriba sin mutar. Y la variable const pues puede ser definida como un objeto o como un array. Pero ahora sí, dentro de estos tipos de datos
habíamos visto, o bueno, te comentaba acá atrás que había tipos de datos parseInt y había tipos de datos como un string. Ok, vamos a definir ese string. Por ejemplo, acá nosotros le diríamos var x es igual a string. Este sí se escribiría así. Y esto lo que nos iría a decir sería que si nosotros introducimos un número, igual nos los va a escribir como texto. Ok, como puedes ver, tiene estas comillas acá que nos hacen referencia a que es un tipo de dato de texto. Incluso nosotros le pudiéramos decir type of x y nos daría el tipo de variable que es x. En este caso nos va a decir que es un string. Si nosotros comentamos esto de acá, vamos a ver aquí, nos daría un tipo de dato de float, ok, es numérico de float, y a este otro también nos va a detectar como numérico, ¿sí? Y también nos debería detectar como numérico, ok. Si nosotros hacemos eso mismo acá, nos imprimiría type of x y nos va a decir que la x, esta de acá arriba, es un tipo objeto, ¿ok? O un tipo array en su caso. Array y objeto son básicamente lo mismo, pero funcionan diferente, ¿ok? Vamos a ver qué es un array, ¿ok? Un array es un objeto, ¿sí? Es básicamente similar a esto, pero no es exactamente igual su forma de trabajar, ¿ok? Array es un objeto que en otros programas, por ejemplo, los arrays básicamente funcionan como colecciones, como pilas de datos, etc. Entonces aquí, lo que es un array, dices, el array es un objeto y el array tiene diferentes, o bueno, no es tal cual un objeto primitivo, sino que sigue algunas partes de características, tiene unas características principales dentro de sí, lo cual lo puede hacer que cambie su tamaño, que cambie su estructura, dependiendo cómo tú lo utilices. Pero básicamente array se puede asociar a lo que es una lista de tanto objetos como una lista de números, como una lista de strings o como una lista de datos en particular, ¿ok? O una lista de datos combinada, ¿ok? ¿Cómo se hace un array y qué tipo de opciones nos muestra un array o nos da un array que son mejores que básicamente una variable var, ¿ok? Y ese array lo puedes añadir dentro de let. Vamos a verlo acá dentro de let. Si nosotros le decimos que nos haga un let, generalmente yo intento usar los arrays dentro de un let y las constantes y los objetos dentro de un const, pero también los puedes combinar en base a lo que tú necesites, ¿ok? Recordemos que las combinaciones de estos dos pueden ser en base a que tú busques un valor constante o una mutabilidad dentro de las partes de nuestro código o redefiniciones, ¿ok? No hay que ignorar esas partes porque son buenas saberlas. Tú puedes definir un array que diga, por ejemplo, names, ¿ok? Y definir tu variable de array, ¿ok? Y ese array tú lo puedes definir, tú le puedes asignar datos como names es igual a, darle así. Si tú a este le quisieras dar un entero, por ejemplo, un 3, te marcaría un error o no te daría nada. Por ejemplo acá, console.log 3, names, no te va a mostrar nada porque en teoría, bueno, aquí le estás cambiando el valor de que ya no sea un array, sino que sea un número. Pero si yo le quisiera añadir otro número ahí, me marcaría un error. Entonces, un array funciona como una lista y una lista tiene diferentes campos. Aquí nosotros pudiéramos añadir que sea un 3, un 4, un 5, ¿ok? Vamos a comentar esta parte y como puedes ver aquí ya nos da ese listado de 3, 4 y 5 y tú pudieras imprimir ese array o esos campos del array. Por ejemplo, si tan solo quisieras imprimir el 3, tú te irías al campo del índice. Eso tiene un índice que sería así. Ese es un array de 3, entonces tendría un índice que es 0, 1 y 2, ¿ok? Si tuviera más campos, iría avanzando ese campo, ¿ok? Si tú quisieras saber el valor de 3, tendrías que imprimir el índice 0. En este caso dirías índice 0 y te imprimiría el campo 3, ¿ok? Si tú imprimes el índice 2, te imprimiría el 5 que está acá. ¿Bien? Pero si nosotros por algún error
redefinimos nuestro names por un 3, como eso ya no es un array, nos va a mostrar un error. No tiene un valor definido, names, el número 3, en el campo 2, porque ya no es un array. Y names tiene el nombre de 3. Esto nos altera nuestro names, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para agregar un nuevo campo aquí, que sea un campo número 3, en este caso, quisiéramos que nos imprima el campo número 3, que si en este momento lo intentamos imprimir, nos va a decir que no hay nada, está indefinido ese campo número 3 dentro de names. Entonces nosotros no lo podemos definir como names igual, porque necesitamos añadirle ese nuevo campo, ¿ok? No le podemos decir que sea igual a 2, porque tampoco nos lo va a dar. Pero sí podemos hacer algo que son variables de función del array, ¿ok? Acá nos lo muestra por debajo que tú puedes utilizar un push, un splice, un join, un slice, un index of, un length, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice el length. Length es una variable que nos dice el valor o la cantidad de objetos que están dentro de esa lista de objetos, ¿ok? O de ítems que están dentro de esa lista, ¿ok? Aquí nosotros le pudiéramos dar names.length y nos imprimiría el número de objetos que están ahí asignados. Vamos a comentar esto. Y en este caso nos dice que hay 3 elementos, 1, 2 y 3, ¿ok? Si nosotros le dijéramos ahí que nos añada otro, vamos a regresarlo. Que nos añada otro. Y para añadir un nuevo elemento es push. De hecho, esto lo muestra por acá. Que para añadir un nuevo elemento es push. Vamos a verlo aquí. Con push tú puedes añadir nuevos elementos. Push es el método para añadirnos uno o más elementos al final de un array, ¿ok? Hasta el final. Entonces aquí nosotros le pudiéramos decir que nos añada el 6. Y en ese caso nos diría que hay 4 elementos ahí. Y acá le pudiéramos decir, con una concatenación, que nos imprima, por ejemplo aquí, la cantidad es tal, con una coma, y de este otro lado también decirle que, y los datos son, y el campo 3 es, 2 puntos, y con una coma, añadirle el names, pero en el campo 3, que es el que me gustaría a mí saber. ¿Ok? 0, 1, 2, 3. El campo 3 es este último que quiero ver, el último campo que he introducido. Entonces dice la cantidad es 4 y el campo 3 es 6, ¿ok? Que es el número que le acabamos de decir push aquí. Si nosotros quisiéramos quitarle, por ejemplo, un valor, names, punto, y ahí nosotros utilizaríamos un slice o pudiéramos utilizar también un splice o diferentes, un pop que quitaría el último de la lista. En este caso, si añadimos un pop, lo que va a hacer es quitar ese cuarto elemento. Ok, vamos a verlo acá. Si añadimos un pop, lo que hace es quitar el último elemento y pop no necesita nada. Entonces quitaría ese último elemento y nos diría que el último valor es un defined y que son 3, ¿ok? Porque aquí no puede encontrar el valor 3. Si nosotros le cambiáramos el pop al 1, en teoría, nos movería el primer elemento, pero nos quitaría ese 1. Vamos a quitarle ese 1 de acá. Vamos a darle aquí que sea 2 para que nos imprima el 6, en teoría. Bueno, nos imprime el 5. Bueno, el pop. Vamos a buscarlo. Otros elementos son, acá están, el splice, el pop, el join, values, vamos a buscar el pop, que es este. Aquí está. El pop nos puede quitar elementos de nuestra lista, si no le damos nada quitaría el último y le pudiéramos decir también que nos mueva otros. Vamos a ver. Creo que siempre nos va a quitar el último. Vamos a ver si hay otro, creo que era el splice. Reverse fill. Flat map.
splice. Vamos a ver qué nos dice el splice, qué es lo que puede hacer. Y bueno, el splice nos hace un cambio dentro de las partes de ese array. Por ejemplo, aquí lo que hace es que, bueno, dice splice cambia el contenido de un array y remueve también ciertas partes reemplazándolas por otras. Ok, en este caso no necesitamos eso. Vamos a volver acá. Y pues aquí, como ves, nos mueve esa parte, pero el pop sí debe tener otras cualidades que ahorita las vamos a ver después. Pero en teoría es como nosotros podemos quitar y poner partes dentro de nuestro array. Y lo mismo pasa con la variable cons. En la variable cons nosotros le pudiéramos definir, vamos a borrar todo esto, le pudiéramos también definir un array y esto nos imprimiría ese array, que no pasa nada, también lo podemos definir ahí, pero también le puedes definir un objeto, ¿ok? Aquí dentro de cons tú le puedes definir un objeto de datos JSON y decirle que tenga un nombre, name, y que sea, por ejemplo, tu nombre. Y para imprimirlo, para verlo, este tipo de dato, tú le puedes decir que imprima number.name y de esta manera imprimiría ese objeto. Próximamente vamos a entrar completamente al tema de los objetos, pero por lo pronto es necesario que aprendas esto y tú puedes redefinirlo. Por ejemplo, tú no puedes definir name, number, tú no le puedes decir que number es igual a 3 en este caso, porque aquí sí te va a decir que no le puede asignar un valor constante a esta variable, no le puedes decir un valor de estos a una variable que ya es una constante numérica, perdón, una constante de objeto, porque ya lo tenemos definido. Entonces acá, vamos a ver. No, creo que sí lo puedes definir, pero ahí está. ¿Ves? No puedes asignarle el valor a esa constante. Entonces, aquí ya tenemos name, number.name. Debería de imprimirlo. Nos quita ese error. Aquí ya lo imprime. Entonces, lo que sí podemos hacer es redefinir number.name y que sea igual a otro nombre, ¿ok? Eso sí se puede hacer. Y te lo cambia por otro nombre, ¿ok? Pero tal cual esta variable no se puede redefinir. Bien, sabiendo esas tres diferencias entre las variables y sabiendo las diferencias entre los tipos de datos que podemos añadir, tipos de datos como un objeto o como un listado o como un listado de objetos, que no lo vimos ahí, pero también se puede definir un listado de objetos, por ejemplo acá en LED. Tú le pudieras definir que aquí haya un listado de objetos como, vamos a definir name, dos puntos, Ramiro Pastrano. Y en este caso nos hemos definido un objeto y dos números y aquí pudiéramos imprimir el campo 0 y nos daría ese objeto, ¿ok? Nos imprime este objeto que es Ramiro Pastrano, ¿ok? Puedes hacer todas esas diferentes combinaciones. Una vez conociendo eso y que puedes añadir datos como enteros, como strings, vamos a comenzar a hacer varias cosas con nuestro código. ¿Y por qué te lo mostré de esta manera? Porque JavaScript no te exige un tipado y por eso comenzó a existir un lenguaje llamado TypeScript que depende de JavaScript, ¿ok? El cual no está aquí, que nosotros podemos ir a los docsets, por ejemplo aquí a los docsets, y podríamos buscar lo que es TypeScript. TypeScript es un lenguaje basado en JavaScript que se desarrolló debido a que JavaScript no tiene un tipado. Y el tipado en muchos lenguajes de programación es muy bueno porque te obliga o te limita o te ayuda a mantener un orden dentro de tu estructura de los tipos de datos, ¿ok? Porque a veces es demasiado tedioso estarle asignando un valor diferente a cada variable y tú esperas recibir, por ejemplo, un entero o un string. Por ejemplo, si yo quisiera ver acá dentro de la variable var, vamos a definir aquí una variable var. Si yo dijera var x es igual a Pastrano, y acá quisiera definir que si x es igual a 1, por ejemplo, que nos imprima algo como
Listo. Entonces, nunca caería en esa parte de código porque, vamos a decirle acá, else. No se encuentra. No se encuentra y lo cerramos. Y vamos a cerrar este else. Siempre nos diría no se encuentra porque nuestra variable x no es numérica. Si nuestra variable x fuera igual a un número o un tipo de dato numérico, entonces sí entraría dentro de esta parte del código, pero ya son cosas que luego veríamos. Ok, vamos a ir cerrando todo esto por acá. Nos vamos a quedar dentro de esta parte de la documentación de variables. Y ahora sí, para continuar con lo que es el desarrollo, la creación de nuestra barra de navegación, tenemos en Visual Studio Code que nosotros añadimos varias veces el código de nuestra barra de navegación en todas nuestras páginas. Pero eso fue demasiado tedioso, fue demasiados campos. Y eso se podría, vamos a decirlo así, hacer una línea más sencilla y más eficiente, digamos así, con la creación de un componente. ¿Y cómo podemos crear un componente? Ok, acá en JavaScript nosotros podemos crear componentes a través de la variable const. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar hacer que el código de nuestra barra de navegación, que es esta variable que hice, esta parte de código que hice main, en la cual tenemos el landing page y tenemos el inicio, que esa parte esté dentro de un componente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a copiar esta parte y nos vamos a ir acá al código y lo vamos a introducir. Ahí, como puedes ver, está esa parte del código y nosotros lo que vamos a hacer es introducir el CSS que también es de nuestro main. En este caso le vamos a decir que es vamos a buscar todo lo que es barra de navegación. Vamos a copiar todo el CSS por cualquier cosa y lo vamos a introducir ahí. Y de esa manera debería de perdón, estamos dentro del código JavaScript, vamos a irnos al CSS y lo vamos a pegar. Y como puedes ver, ya toma las características de CSS. Entonces, para no estar pegando todo este código dentro de de todos nuestros archivos index.html, lo que podemos hacer es tan solo añadir una línea referenciada a JavaScript que jale todo ese código, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos al código de JavaScript y vamos a crear una variable constante, ¿ok? Una variable constante a la cual le vamos a decir navbar. Y esa variable navbar, recordemos que nosotros le estamos añadiendo ese símbolo de dólar solo para diferenciarlo y la vamos a igualar a un objeto. ¿Ok? El objeto, nosotros le podemos añadir diferentes propiedades y entre ellas hay métodos. Los métodos, digamos así, es como una función. Y una función ya la vimos en un lenguaje pasado, que es básicamente una parte de código que nosotros declaramos para que se cumpla al momento de llamarse, ¿ok? Es básicamente tener un script o unas órdenes dentro de un cuadrito de órdenes, ¿ok? Entonces, eso es lo mismo dentro de una variable constante, a lo cual nosotros le llamamos método, ¿ok? Un método es lo mismo que una función, pero dentro de una variable constante. En este caso vamos a definir, por ejemplo, el objeto al cual nosotros queremos referenciar esta variable constante. Entonces, eso lo vamos a decir con 2 puntos. Aquí ya no se utiliza el igual porque estamos dentro de esta variable constante, dentro del objeto, ¿ok? Entonces le vamos a dar 2 puntos. Y aquí vamos a definir que lo que queremos es un string para que no nos mute, para que no nos cambie el tipo de dato. Por ejemplo, si añadimos un número que se pinte también como string. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es que vamos a hacer referencia a todo lo que esté dentro del tag name, que sería la barra de navegación, que en este caso no existe ahí todavía, pero le vamos a decir que todo lo que sea una barra de navegación, por ejemplo, va a ser navbar, que en este caso tenemos clases navbar, pero no tenemos esa etiqueta, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo crear nuestra etiqueta. Vamos a darle coma, vamos a decirle data. Por ejemplo, aquí si nosotros quisiéramos introducir ciertos datos, nosotros los podríamos añadir ahí, como por ejemplo el nombre. Por ejemplo, el nombre, name, lo pudiéramos definir ahí. Por ejemplo, así.
pero en este caso pues todavía no lo vamos a definir. ¿Okay? Y luego le vamos a dar coma. Aquí hemos definido una variable, una propiedad tipo string, que es navbar. Aquí hemos definido una propiedad tipo objeto, la cual tiene una propiedad tipo name, que es Ramiro Pastrano. ¿Ok? Espero hasta aquí no te estés revolviendo. Entonces acá lo que nosotros estamos haciendo ahora es definir un método. Lo que vamos a hacer es un método que nos regrese esta parte de aquí. ¿Ok? Ese name. Entonces lo que vamos a definir es un método que es... ok, vamos a definir esta variable como datos. Ok, datos. Y esta se va a llamar data. Data va a ser igual a un método, el cual vamos a tener aquí como una función. Ok. Y va a tener una variable que se va a llamar data. Ok. Y lo que le vamos a decir ahí es que nos return esa variable que tenemos acá arriba, que es const, que nos regrese lo que hay en const navbar punto datos y dentro de la propiedad data. ¿Ok? Esta magia de aquí ahorita la vamos a explicar mejor. De esta manera, lo que tenemos aquí es que al momento de nosotros llamar a esta parte de aquí, nos va a regresar lo que esté dentro de esta variable, ¿ok? Que luego la vamos a ver. Entonces aquí ya le vamos a dar coma y le vamos a dar algo que se llama iniciate, ¿ok? Y con este método lo que vamos a hacer es que inicien todo nuestro código, ¿ok? Esto que estamos haciendo nosotros aquí es básicamente cómo funcionan los frameworks como Vue, como React o Angular. Funcionan a través de creación de objetos y de constantes y lo llaman a través de diferentes referencias en su código, ¿ok? Entonces, básicamente esto es una programación un poquito avanzada, pero a mí me gusta mostrarla desde el principio porque en base a eso funciona gran parte de lo que es la web hoy en día. ¿Okay? Aquí le vamos a decir que lo que es que vamos a crear una parte de documento que se llama document.getElements bTag name, que esto es una propiedad que ya habíamos visto que se encuentra dentro del HTML como tag name. Okay, HTML tiene sus elements b tag element.getElements bTagName, ¿ok? Es el documento getElements.bTagName, el cual nos va a regresar todas las colecciones, ¿ok? Toda esa lista, el listado, vamos a decir, nos va a dar un array de colecciones, de ítems que tengan el tag name. Y ese tag name, vamos a decir, la traducción es el nombre de esa etiqueta, ¿ok? Todo lo que esté relacionado al nombre de la etiqueta que nosotros le definimos es lo que nos va a regresar. En este caso, no hemos definido ninguna etiqueta con esa, entonces le vamos a decir así, aquí que nos diga todo lo que esté en navbar.data. Y aquí le vamos a dar el name, en este caso el object, ¿ok? En este caso, que sería, navbar.object, ¿ok? Todo lo que esté dentro de este objeto, ¿ok? Object, ¿ok? Ese sería el elemento que nosotros vamos a referenciar. Entonces, de esta manera, nuestro código debería de funcionar. Lo único que hay que hacer es llamarlo. Acá abajo le vamos a dar un enter y vamos a llamar a al initiate, ¿ok? Nosotros le podemos decir console log, perdón, le vamos a decir navbar.initiate. Si nosotros no hacemos esto, nunca va a ocurrir ese llamado, que en este caso no vemos nada reflejado porque aún no realizamos los cambios o ajustes necesarios para que esto funcione. Lo que vamos a hacer es borrar esto de aquí. Vamos a dar control X y lo vamos a pegar acá abajo, en esta parte donde dice, vamos a meter esto dentro de una variable que diga barra navegación
barra, así nada más, y le vamos a dar un igual para que lo que esté aquí se meta acá. Y luego le vamos a decir barra punto inner HTML es igual a, y vamos a dar control shift más U 60 para abrir esas comillas y vamos a pegar nuestros elementos y luego la vamos a cerrar con el 60 y dando un enter. En este caso, nosotros ya no vemos nada porque no tenemos nada referenciado. Para que funcione esto, vamos a decir que vamos a crear una etiqueta. Con todo este código de acá, nosotros hemos dado pie a crear nuestra etiqueta a nuestro antojo. Una de las partes de las bellezas de HTML es que como ya hay etiquetas definidas como la span o la etiqueta A, también nosotros tenemos etiquetas que podemos definir como la etiqueta que acabamos de crear, que sería navbar en este caso. Vamos a decir navbar y de esta manera todo lo que esté dentro de esa etiqueta navbar debería de presentarse, ¿ok? Navbar, ¿ok? Vamos a verlo así. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una constante llamada navbar, la cual tiene un objeto que es el que hemos llamado navbar, que es al cual se va a hacer la referencia. Y le dijimos que inicie y que ahí cree una barra, que es un document elements b tag name navbar. Y como esto nos da un array, o sea, eso nos muestra algo como lo que veíamos entre corchetes, entonces nosotros necesitamos referenciar a todos los elementos. En este caso ahorita solo hay uno. Si hubiera varios, nosotros pudiéramos llamarle a los diferentes varios que existen, pero solo hay uno. Entonces aquí hay que decirle barra, pero en el campo 0, que es el único que existe, nos vas a generar un inner HTML y vas a añadir lo que tenemos, ¿ok? En este caso, navbar object, que aquí ya lo tenemos. Vamos a verlo. Aquí ya debería estar funcionando. Vamos a ver aquí si esto no nos lo está dando bien. Vamos a decir que es navbar. Y no nos lo dio. Vamos a ver por qué. Ok, vamos a dar control Y0. Dice barra inner HTML y nos va a dibujar todo lo que tenemos aquí. El div name bar. Y va a introducir todo esto. Pero por acá vamos a ver returns. Esto está mal en nuestro código y ya con eso. Y como puedes ver ya se muestra ahí, ¿ok? Ya tenemos esa barra de navegación con tan solo esta etiqueta de HTML y con este fragmento de JavaScript. Si yo quisiera que esto pueda ser mutable o modificado en base a mi antojo, yo pudiera introducir esto dentro de una etiqueta llamada template, ¿ok? Vamos a darle un clic acá, hasta acá, listo. Vamos a quitarlo. Y nosotros nos vamos a ir abajo de Initiate y le vamos a decir que tenemos una etiqueta llamada template, ¿ok? Una propiedad llamada template, la cual la vamos a igualar a eso para nosotros poderlo mover y modificar cuando queramos. Y aquí tan solo llamar a esa etiqueta template, ¿ok? Barra 0 inner HTML va a ser igual a nuestro navbar, y ahí le vamos a decir que sea .template, ¿ok? Y lo que esté ahí en ese template se debería de estar dibujando navbar template, creo que sí está ahí. Template, ok, esto es con 2 puntos, no lo olvidemos. Y con eso ya nosotros lo podemos visualizar. De esta manera, ahora nosotros podemos moverlo a nuestro código. Por ejemplo, agarrar este navbar, control C, y modificarlo dentro del index. En este caso, por ejemplo, podemos quitar aquí este index y pegar esa etiqueta navbar. Y con esto aquí ya nosotros tenemos nuestra barra de navegación importada. Vamos a hacer lo mismo en todos nuestros otros archivos. Vamos a quitar todo este texto tan largo que tenemos acá y vamos a poner solo navbar porque tenemos nuestro componente ahí. Lo guardamos. Aquí también le vamos a decir que lo borre. Si te fijas en este, lo único que hay ahí es esto. Vamos a ponerlo. Lo modificamos en todos nuestros documentos. Y de esta manera estamos llamando a nuestro componente en nuestro código HTML, ¿ok? En contacto. Y todavía esto se puede resumir mucho más en algunas otras partes, pero aún no lo vamos a hacer.
Y ahora lo que nos hace falta para que funcione es importar nuestro script. Vamos a crear un archivo script que sea acá, navbar component. Vamos a declararlo como script de JavaScript. Y lo que vamos a hacer es copiar todo nuestro código de JavaScript. Y en un momento más lo vamos a explicar más a detalle. Aquí lo pegamos y vamos a guardarlo. Listo, ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es importarlo dentro de todos nuestros documentos. ¿Ok? Eso para importarlo lo podemos importar desde arriba o desde abajo. En este caso vamos a irnos acá. Antes del body, nosotros vamos a importar ese script. ¿Ok? Y le vamos a decir script src. Y le vamos a decir que sea nuestro navbar component JavaScript. ¿Ok? Navbar component JavaScript. Navbar component JavaScript. Y con esta forma, esto lo pudiéramos poner arriba, pero para ponerlo arriba sería con el defer. Pero ahorita no lo vamos a poner, lo vamos a dejar así aquí abajo para que veamos. Y si nosotros nos vamos al index, lo actualizamos. Vamos a ir acá a index. Creo que no lo tenemos por aquí. Vamos a abrir nuestra pila de documentos, de archivos. Vamos a ir a Documents, HTML. A documentos, carpeta personal, creo que lo tengo acá, en documentos. RP, si no me equivoco, projects y HTML. Bien, aquí vamos a abrir nuestro index, el cual está acá. Y aquí no lo tenemos importado, ok, aún no está esa importación. Y vamos a ver por qué. Vamos a darle un F12. Como puedes ver, no lo tenemos importado. Vamos a ver por qué. Tenemos nuestro navbar component JS. Ahí está, navbar component JS. Y lo que hay que hacer nosotros es, bueno, ya tenemos nuestro script aquí y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar ese script que no se puede llamar a sí mismo dentro de acá. En este caso, no está la inicialización del JavaScript. Entonces, lo podemos iniciar acá en el script. Vamos a definir un script normal. Y aquí nosotros pudiéramos hacer la referencia de que navbar, pero creo que nos va a marcar un error, navbar.initiate, ¿ok? Nosotros pudiéramos hacer eso y con esto debería de iniciar nuestro script, como puedes ver ahí, o lo pudiéramos dejar tal cual dentro del otro script, ¿ok? Dentro de aquí, dentro de navbar, ¿ok? Lo pudiéramos iniciar ahí mismo y debería de funcionar tal cual en las dos partes, ¿ok? ¿Dónde sería mejor utilizarlo? Va a depender mucho de lo que tú necesites. En mi caso lo suelo dejar acá, salvo que requiera hacer ciertas otras configuraciones dentro de lo mismo. Entonces yo acá mismo pudiera crear cambios, pero no lo vamos a hacer aquí así. Entonces, otra de las formas de poner el script es ponerlo arriba. Si yo lo pongo arriba, me va a generar un problema inicialmente por esto. Vamos a crear una etiqueta de comentario que diga que estos son los scripts de funcionamiento, ¿ok? Funcionamiento. Y vamos a introducir un script que es este. Si yo lo llamo ahí, aunque ya tenga todos los datos, no lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque aún no puede leer ciertas propiedades que nuestro JavaScript está buscando, como la etiqueta y otras cosas, porque estamos declarando nuestro JavaScript antes que todo nuestro código HTML. Y recordemos que JavaScript es un lenguaje interpretado, entonces va a irse línea por línea poniendo lo que se encuentre. Si aquí declara algo o pide algo que aún no está declarado, entonces nos va a dar un error. Para eso hay que darle un defer para que cuando lea esta etiqueta no la interprete sino hasta el final de todo lo que está aquí. Con esta etiqueta defer le estás diciendo que se ejecute hasta el final de todo lo demás, ¿ok? Entonces aquí ya podemos recargarlo y nos va a aparecer porque se está esperando a que cargue todo el HTML antes de cargar ese script necesario.
Bien, aquí ya tenemos esto que está funcionando y si nosotros nos vamos a las otras páginas, en este caso si le damos inicio funciona, pero si le damos a info aún no funciona porque no tenemos importado nuestros scripts. Entonces vamos a importarlo en todos los demás. Vamos a ir al capítulo 1, importamos nuestro script, donde ya tenemos nuestra barra de navegación. Nos vamos a Help. Bueno, vamos a copiarlo con todo y el comentario de scripts. Capítulo 1, vamos a pegarlo aquí. A Help. Lo pegamos aquí. A Info. Lo pegamos aquí y creo que nos hace falta la de contacto. Contacto y como podemos ver ahí ya tenemos nuestra barra de navegación y listo. Ahora sí, recargamos y como puedes ver ya aquí lo está importando, salvo que aquí no está importando los CSS. Creo que en info se los borré quizás por accidente. Vamos a ver en info. No tiene los style sheets, creo que se los borré. Ahí está, vamos a darle un enter. Bien. Realmente en lo que es el código de JavaScript, en lo que son la creación de componentes, no es tal cual así la creación, o sea, así se define este script, pero acá se crean realmente más cosas. Aquí tú puedes añadir tu código HTML y tu código CSS, pero en este caso pues no lo tenemos así dedicado. En este caso dice template y aquí tenemos nuestras etiquetas template y nosotros le pudiéramos dar los estilos e importar nuestras etiquetas de estilos, pero por lo pronto no lo vamos a hacer así. Vamos a ir trabajando poco a poco con estas cosas. Y bien, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que esto nos está haciendo lo que nosotros necesitamos? Si yo quisiera, por ejemplo, modificar aquí que cuando nosotros estemos en el título, en vez de que nos diga landing page, que nos muestre el nombre que tenemos acá, entonces nosotros le diríamos que acá arriba en landing page vamos a importar esta variable de aquí. Para eso es datos. Nosotros le pudiéramos decir data. Ahí nosotros le diríamos que aquí nos importe. En este caso daríamos un $, daríamos esto, estas dos llavecitas y le diríamos, ¿sabes qué? Ahí me vas a imprimir lo que esté en la variable navbar con un $, navbar.data y lo que esté dentro de data, que sería, ahora sí vamos a usar esos datos, que es el name. Vamos a decirle lo que esté en name, ¿ok? Y de esta manera lo que va a hacer es que esa función data con esta variable que estamos importando, que es name, va a buscar o nos va a regresar los datos que están dentro de navbar datos con el nombre de name, ¿ok? Si yo no le hiciera esto, no nos regresaría el name, ¿ok? Entonces con eso nosotros pudiéramos recargar aquí y bueno, aquí no nos lo mostró, creo que nos está marcando un error. Vamos a ver qué error es. Oh, perdón. Vamos a debuguearlo y dice, no podemos tener acceso a navbar antes de la inicialización. Ok, entonces vámonos a venir acá. Entonces tenemos navbar data, navbar.data, name landing page. Y esto, pues bueno, no lo podemos tener antes de la inicialización de navbar o todo lo que esté dentro de esa etiqueta de navbar. Entonces, lo siento, es navbar data name. Como aún no está iniciado, está dentro de datos. Creo que eso sería hasta el final. Vamos a ver, landing page. Vamos a intentarlo poner acá hasta el fondo. Y veamos si de esa manera estamos en información. Creo que acá en info. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo hasta acá, hasta abajo. Listo. Y vamos a comentar por lo pronto. Veamos si así funciona. Si no, no nos vamos a estresar mucho.
Vamos a recargar. En este caso sí, nos sigue diciendo que navbar no lo podemos acceder. Antes de la inicialización, probablemente lo estoy mandando a llamar mal acá en el script. Navbar data, navbar data, con navbar. Si es navbar, ok, vamos a quitarle esto. Y acá en la inicialización, nosotros le vamos a decir que el initiate. Ok, es que estábamos intentando mandar a llamar ese template antes de que iniciara. Entonces, tengo el template antes de la inicialización. ¿Pudiera yo poner esto acá abajo? Vamos a definirlo acá. Pudiera ponerlo ahí antes de que inicie. Ahí ya estaría existente la etiqueta de navbar. Y aquí le pudiera decir que... bueno, que haga la inicialización antes. Y aquí yo le pudiera decir, vamos a regresarlo todo como estaba, para que sea más visual, ¿ok? Ahí yo le pudiera decir que esto no lo hiciera, que inicialice y todo, pero que aún no agregue el template ni nada de eso. Vamos a quitar esto acá. Y acá nosotros pudiéramos hacer eso, que barra se cree cuando nosotros estemos ahí. Vamos a darle atrás. Que lo cree ahí. Barra es igual a navbar.template. Y el template va a intentarse crear antes de la inicialización. Entonces no lo tenemos llamado. Entonces pudiéramos aquí generarle de una vez ese nombre. En este caso pudiéramos decir que el name sea igual a... Aquí ya lo mandaríamos a llamar antes de que mande a llamar el template. Entonces le diríamos navbar .data y aquí le diríamos que nos dé el name, ¿ok? Ahí estaría el name y acá nosotros pudiéramos decirle al template que guarde ese navbar. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a pegarlo acá para que se vea mejor y aquí le vamos a decir que en el template intente guardar ese nombre. Vamos a ver por acá. Ahora sí, con un $, cerramos y agarramos name, ¿ok? De esta manera debería de funcionar. Vamos a ver. Ese name is not defined. Vamos a verlo. Name es igual a... Ok, vamos a definirlo. Let name o var name, como quieras. En este momento le vamos a dar un let. Y dice, no podemos acceder a name antes de la inicialización. Ok, vamos a inicializar. Vamos a pegarlo acá. Veamos si funciona. Y si igual, ok, es que sí está intentándolo llamar desde antes. Pero acá nosotros entonces le pudiéramos decir que aquí tiene el id name.classLogo. Aquí le pudiéramos decir id es igual a name. Y acá nosotros le pudiéramos decir que var data name. Entonces aquí le diríamos que que name sea un document.get element bid para asignárselo y le pudiéramos decir que le dé el nombre de acá de data. Ok, va a ser name y a name.inner html name le vamos a decir que sea igual a navbar.data y le vamos a decir que sea name. Okay. De esta manera debería funcionar. Vamos a verlo. Recargamos. Y ahora sí funciona. En este caso ya nos pone el nombre que nosotros teníamos asignado dentro de nuestros datos. Y esto es porque queríamos acceder a una función antes de que todo este proceso se termine. Entonces, ¿cómo funciona? Hemos definido un objeto dentro del cual definimos propiedades. En este caso una propiedad de string con el nombre navbar, que es el nombre de la etiqueta que nosotros dijimos en su posición que vamos a llamar en nuestro código, que es navbar.
la cual la vamos a buscar acá, ¿ok? En este momento le dijimos, devuélveme el valor que tiene navbar, que es aquí, en la propiedad object, que sería esta. Por eso lo tiene. Yo también pudiera aquí mismo haberle dicho navbar, pero si quiero cambiar el nombre de esa etiqueta en HTML, quisiera añadirlo cuantas veces quisiera, ¿ok? Entonces, por eso lo dejé así. Si yo en este momento le quisiera poner nav barra con doble R, acá nuestro JavaScript ya no lo va a detectar porque no hay una etiqueta llamada nav barra, ¿ok? Entonces yo pudiera venir acá a nuestro info y decirle que aquí se llame nav barra, y de ese momento, de esa forma, pudiera estar modificando mi etiqueta, ¿ok? Aquí nos marca unos errores porque acá estamos haciendo alusión a otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, dice navbarra, vamos a ver, navbarra. Estamos en el info, dice, no se puede iniciar navbarra, estamos en la línea 12, ¿ok? Vamos a ver acá el JavaScript. Navbarra, la 12, ok, barra, porque aquí tenemos navbar object. Y navbar.template, sí debería iniciarlo, pero creo que no detecta. Estamos en info. No detectó navbarra. Vamos a verlo, navbarra, si está bien. Vamos a hacerlo otra vez, Ctrl+Shift+R. Inner HTML, ok. Bueno, vamos a regresarlo. Navbar, y acá también. Navbar, y debería funcionar. Inner HTML en la 12. Ok, es que aquí tenemos comillas y no deberían ser comillas. Ok, aquí le vamos a decir barra para que veamos el cambio. Info. Vamos a hacerle control así. Y vamos a actualizar. Si cambiamos una barra, lo va a detectar. Entonces, por ello mismo es que yo lo he definido de esa forma, ¿ok? Que esté leyendo siempre el nombre que le definamos dentro del objeto para que nosotros podamos modificarlo cuantas veces queramos, ¿ok? Aquí lo guardamos así. Y dentro de datos, aquí es una parte donde nosotros podemos añadir diferentes datos que queremos regresar a través de esta otra función que se llama data, ¿ok? Desde este otro método. Lo que hace este método es decir lo que se encuentre dentro de navbar datos, o sea, navbar datos, y en esa propiedad, la propiedad que nosotros definimos en donde sea, es la que va a regresar. Por ejemplo, en este caso yo le di name y pudiéramos regresar algunas otras cosas, pero en este caso no la estamos regresando, ¿ok? Este que dice initiate, nosotros le pudiéramos decir, para que no nos genere este error, nosotros le pudiéramos decir que haya otro método llamado, por ejemplo, al principio nosotros creamos este initiate y nosotros pudiéramos desear añadir uno que se llama constructor y definir ese constructor. Entonces hacemos esto acá, que ese constructor haga esta creación de aquí, tal cual, y que luego el initiate añada estos elementos, ¿ok? Vamos a decir esto. Estos elementos de acá. Y acá, con solo dejar el initiate, hacerlo, que esta parte de aquí haga el constructor, sería navbar.constructor. Esto iniciaría el constructor y luego asignaríamos estas partes. Entonces, si nosotros hacemos eso, actualizamos aquí y va a funcionar correctamente, ¿ok? Sin necesidad de venir acá a mover otras cosas. Pero otra de las partes que nosotros podemos hacer es decirle que a template reciba también funciones o que reciba cosas. Entonces nosotros pudiéramos decirle que aquí hiciera una función y que aquí nos retorne ese código que tenemos acá. Vamos a englobar esto así. Acá. Y le diríamos que
esto nos da un return de esto de acá. Y aquí le pudiéramos meter, por ejemplo, el name, ¿sí? Y nosotros pudiéramos acá darle ahora sí, como nosotros queríamos al principio, darle un name. Quitamos este id name para no quemarnos esa etiqueta. Y en este aspecto, nosotros decirle que nos importe con $1 y las llaves, la etiqueta de name, la variable name. ¿Ok? Aquí la estamos referenciando. Entonces, en este sentido, nosotros pudiéramos decir que después de hacer el initiate, el constructor, esto lo podemos borrar porque ya no lo necesitamos. Y aquí, en donde dice navbar template, nosotros le añadamos el nombre. Ahora sí, navbar.data y decirle que nos regrese el nombre de name. ¿Ok? Y de esta forma, nosotros le estaríamos importando el name y al momento de recargar, todo va a quedar exactamente igual. Nosotros pudiéramos venir a cambiar el nombre y decirle aquí landing page y lo guardamos y como podrás ver aquí se actualiza a landing page, ¿ok? De esa manera nosotros pudiéramos modificar todas las propiedades de estas partes del menú, pudiéramos también modificar las referencias del objeto y etcétera, etcétera. Pero son cosas que iremos viendo más adelante y poco a poco. ¿Ok? Hasta aquí has visto una parte de código un tanto avanzada dentro de JavaScript. Hemos visto ciertas definiciones de JavaScript como las variables. Y también hemos visto también cómo trabajar con los elementos del menú de TagName. Recordarás que aquí, ya para cerrar este video, recordarás que aquí le definimos que trabaje tan solo con la barra 0, ¿ok? Si nosotros no hubiéramos hecho esto, en este caso, vamos a irnos al index. Debería estar por acá el index. Tenemos el info, pero no veo el index por acá. Vamos a buscarlo. En el welcome, no tenemos. Acá está el index. Si nosotros pusiéramos 2 veces la barra de navegación, vamos a verlo acá, en nuestro playground. Si yo pongo 2 veces la barra de navegación en nuestro playground, vamos a ver aquí. Como puedes ver, no hace absolutamente nada porque no tenemos definido, o bueno, más bien tenemos bloqueado que haya más barras de navegación porque nosotros pudiéramos venir acá y crear una sentencia for para que, por ejemplo, aquí pudiéramos crear una for, y esto significa que por cada elemento encontrado en, vamos a definir una variable x que sea igual a 0 y le vamos a decir que x sea menor que, recordemos el punto length, nosotros tenemos dentro de barra un array, por ejemplo, barra punto length, ok, damos un punto coma, o sea que la cantidad de datos que estén ahí, y nosotros le pudiéramos dar x más y abrir llaves, ok. Si nosotros introducimos acá esta etiqueta de código, vamos a decirle que aquí en vez de ese 0 sea x, ok, vamos a verlo acá, va a agregarme la cantidad de barras que nosotros tengamos aquí introducidas. ¿Okay? Para ello tenemos aquí bar x, barra x es barra.length, x más, y tenemos esto de aquí, for bar template. Nos falta cerrar aquí con el paréntesis nada más. Y de esta manera podemos tener las diferentes barras. En este caso nosotros le pudiéramos crear aquí que haga un salto de línea para que se note que está la otra por ahí. Como puedes ver, ahí hay una y aquí hay otra. Vamos a decirle que haya varias. Control C. Hasta que se note. Como puedes ver. Y aquí esto. Como puedes ver, hay 3 barras. En este caso, pudiéramos nosotros añadirlos cuantas veces queramos las barras y esas veces las añadiría. Pero para ello nosotros en lo que es una barra de navegación no lo necesitamos y es por eso que no añadimos el código de esa manera, sino que lo dejamos limitado a solo una barra de navegación
para que las demás no funcionen, sino que solo funcione la primera barra de navegación que definamos, ¿ok? Entonces, nosotros pudiéramos decir que funcione la barra 2, por ejemplo, la barra 2 o la barra 3, ¿ok? Pero pues no nos interesa, solo vamos a hacer la inicial y por ello borraríamos las demás para que solo quede la que requerimos, ¿ok? Ya estas cosas las vamos a ver después porque son, digamos así, formas de trabajar con lo que son los componentes que sí vamos a estar utilizando demasiado. Entonces, hasta aquí llegó este video de cómo podemos nosotros utilizarlo, lo que son las variables de JavaScript. También vimos cómo podemos diferenciarlas y esta parte de acá fue la creación de una variable constante como un objeto y pues bueno, le asignamos métodos dentro de ella. Y también pues vimos las diferencias entre objetos y arrays. Y también hemos visto lo que son las diferencias entre un método y una función, que luego también lo veremos en otro video un poquito más a fondo de ello, ¿ok? Porque sí, un método y una función tienen sus ventajas y desventajas cada uno y hay diferentes formas de llamar y crear funciones que después veremos. En este caso, nuestra barra de navegación está funcionando de manera adecuada y podemos movernos entre diferentes partes de nuestro menú. Nosotros pudiéramos, por ejemplo, añadir a Help. Creo que borramos algo. Vamos aquí a Help. Si borramos los style sheets, vamos a copiarlos por acá. Y vamos a ponerlos acá arriba. Vamos a ver. Listo, nosotros pudiéramos hacer que en nuestro código de JavaScript, un mismo código que nosotros ya tenemos acá, aquí podemos añadir diferentes cosas, podemos mover y poner diferentes cosas en base a lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, una vez nosotros estemos en una barra de navegación o cuando estemos en una página, que nos consolee en qué página estamos o etcétera. Para ello lo vamos a ver eso en otro video. Por lo pronto, hasta aquí tenemos nuestro landing page. Nos vamos a ir a inicio y después vamos a seguir trabajando con CSS, HTML en nuestro landing page. ¿Ok? Por lo pronto ya tenemos nuestra barra de navegación así, un tanto chula. Pudiéramos hacerlo un poquito más redondeado de acá para que se mueva, porque ahí sí está un poquito comida hasta el fondo, pero si nosotros modificamos el tamaño de esta landing page, podemos ver que responde completamente. En este caso vamos a ver cómo se ve en el móvil. Creo que aquí no tiene. Activar los no se puede activar. Ok. Entonces, aquí lo tenemos, cómo se puede ver en diferentes pantallas. Vamos a ver por acá, aquí. Y en este caso, y lo podemos ver cómo se vería en un móvil. Que no me gusta así, quizás lo ponemos otro menú. Vamos a hacer un diseño responsive para que interactúe en base a la pantalla en la cual estamos. En este caso, como puedes ver, no se satura, se ve bien, pero vamos a definirlo para que se vea bien en todos los dispositivos electrónicos y para eso vamos a usar un diseño CSS responsive, ¿ok? Ya luego lo veremos en otro video. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado, espero te haya servido en algo. Mi nombre es Ramiro Pastrano y esto es ¿Qué pasa Linux? Saludos, chao.